Buenas tardes, bienvenidos un jueves más a las tertulias del Instituto Municipal de Deportes, tertulias deportivas que hoy nos llevan a hablar del deporte de élite. Parece algo que nos pilla muy alejado del deporte en Segovia, pero no, aquí tenemos grandes ejemplos de deportistas que han llegado o están llegando, van a llegar a lo más alto del deporte nacional e internacional. Tenemos que disculpar hoy la ausencia de María Martín, la única gimnasta olímpica que ha tenido Segovia. Estaba pues preparado que viniera, pero al final no ha podido venir. Disculpamos su ausencia, pero tenemos con nosotros a otros dos grandes campeones segovianos, Javi Guerra, muy buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Y José Luis de Santos, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. También nos acompaña el concejal de Deportes en sustitución de María Martín. Oye, no está mal tampoco, Javier. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues estábamos hablando de ese deporte de élite. Parece que en Segovia pues no estamos acostumbrados a él. Saliendo del fútbol sala, pues quizá nos pilla un poco más atrás mano, pero sí tenemos grandes ejemplos de deportistas, y también aquí queremos hoy dar buena cuenta pues, de lo que cuesta llegar hasta ahí, pero sobre todo lo que cuesta mantenerse, ¿no, Javi? Sí, sobre todo, como bien tú has dicho, y te explica muchas veces, el hecho solo de llegar a ser deportista de élite, pues no solo vale con un año, con una temporada, sino lo difícil es estar ahí durante años, y sobre todo el hecho también de que te respeten las lesiones, como a mí, por ejemplo, ahora, pues que desgraciadamente ahora preparando la maratón, pues me ha venido una lesión más complicada de lo que yo pensaba, y entonces, pues bueno, el hecho de recuperar, afrontar y sobre todo superar esta lesión, pues también forma parte del deporte de élite. Y bueno, pues ahí estamos. Entonces, pues bueno, como te he dicho, el hecho de mantenerse y perseverar año tras año es complicado y hay que cuidarse mucho. A José Luis el deporte de élite practicado le pilla un poco más lejos, pero ahora también, bueno, pues como seleccionador nacional de ciclismo, lo estás viviendo de una manera diferente, ¿no? ¿Cómo es cada una de esas partes, José Luis? Bueno, es totalmente distinto, ¿no? Ahora, llevar el deporte de élite en la parte técnica es distinto, ¿no? Se lleva mucho más, es más estresante a nivel un poco de coco y tal, ¿no? Pero a nivel físico es mucho más, no tienes que entrenar ni tener esa capacidad de día tras día, del sufrimiento, del sacrificio, de la alimentación, etcétera, ¿no? Que tienes que hacer. Pero sí que es cierto, como ha dicho Javier, que es muy difícil llegar arriba, es francamente difícil, sobre todo en deporte individual y en una ciudad como Segovia, ¿no? Que siempre al final salen deportistas con cuentagotas, ¿no? Antiguamente con Carlos Melero, luego Antonio Prieto, Pedro Delgado, ¿no? Es muy difícil estar en la élite y luego mantenerte año tras año es muy difícil. Siempre que hablamos del deporte, hablamos de muchas palabras que se repiten, ¿no? Hablamos de esfuerzo, de dedicación, hablamos de ganas, de intentar superarse, pero cuando decidís embarcaros en ese viaje, hay mucha gente que os da la espalda, que dice, bueno, tú estás loco, ¿qué vas a hacer? Dedícate a estudiar. Eso parece siempre la primera respuesta, ¿no? Con la que se encuentra un deportista que quiere dedicarse a algo más. Sí, desde luego. Sobre todo hay un momento en el que te planteas, pues sobre todo cuando estás estudiando, el hecho de decir, me dedico a estudiar o dedico al deporte profesional, porque la verdad que compaginarlo es complicado. Entonces, pues bueno, siempre dejas muchas cosas atrás, pero yo creo que si lo haces porque te gusta, con sacrificio, y luchas por lo que quieres, todo se ve recompensado. Está claro que la vida es complicada, la vida del deportista de élite es muy sacrificada. El hecho de, pues, como te he dicho muchas veces, no poder salir con tus amigos, no poder salir a dar una vuelta, el cuidarte la alimentación, el no poder comer lo que uno quiere, pues requiere mucho sacrificio, pero luego ya te he dicho que muchas veces, y la gran mayoría, se ve recompensado en triunfos o en hazañas que consigues. Entonces, pues bueno, yo creo que merece la pena, y yo siempre lo he dicho, yo siempre estoy súper orgulloso de la decisión que he tomado de afrontar pues esta vida, que bueno, tiene sus pros y sus contras, pero yo siempre me quedo con lo positivo de eso. Sí, no, me estaba acordando ahora de pues no sé quién la dijo, pero el deportista de élite, dicen, ¿nace o se hace? Yo creo que el deportista de élite se hace, pero tiene que nacer con unas ciertas cualidades y condiciones innatas que tiene que tener, ¿no? De ahí salen los grandes deportistas. Yo ahora, como seleccionador nacional, cada año tengo pues alrededor de 50-60 corredores sub-23, y de esos 50-60 corredores sub-23, de lo mejorcito de España, a lo mejor solo hay uno que pueda pasar a la gran élite, ¿no? Al campo profesional. De ahí vemos la gran dificultad que conlleva el ser deportista de élite. En este caso, como el ciclismo, el ser profesional, correr Vuelta a España, Tour de Francia, Giro de Italia. Es francamente muy difícil. Y una ciudad como Segovia, una ciudad pequeña,
pues tenemos la suerte de que ha tenido grandes campeones en distintas modalidades, ¿no? Y eso es importante y de agradecer. Además, bueno, pues ahora desde el Instituto Municipal de Deportes también se ha dado un poco más impulso a ese deporte más individual con las becas, que bueno, también es una ayuda importante. ¿Cómo se decidió, Javier, comenzar con estas becas? Pues la verdad que, pues analizando un poco cómo estaba la ciudad de Segovia y sobre todo preguntándoles a ellos, que son los que más saben, ¿no? Yo creo que a través del foro municipal y ese foro de deportes que hizo muchísimas propuestas, se llegó a la conclusión de que faltaban dos cosas muy importantes para volver a sacar deportistas de élite y sobre todo para apoyarles. Uno era infraestructura y otro era apoyo directo. Es decir, y nos hemos volcado, hemos intentado generar infraestructuras. En el caso de Javi Guerra, pues está el proyecto del módulo cubierto, que ahí está, ¿no? Es decir, luchando para que se consiga. En el caso de José Luis Santos estábamos comentando antes, ¿no? Pues un velódromo, ver cómo la posibilidad de cómo apoyar al ciclismo, pero podíamos hablar con gente del triatlón o con gente de cualquier otro deporte y necesitan dos cosas fundamentales, que es infraestructuras y cariño transformado en materia económica. Entonces, bueno, pues por un lado se tiene que luchar por conseguir infraestructuras deportivas acordes a la población. Tampoco debemos olvidarnos que somos 50.000 habitantes, ¿no? Y que tenemos al lado de Madrid un centro de alto rendimiento, por un ejemplo está Javier en la Blume, pero sin dejar de lado eso, es decir, tenemos que seguir haciendo pues un plan de infraestructuras potente para la ciudad de Segovia y por lo tanto conseguir dar unas becas. De hecho, pues nosotros empezamos con esa actividad pionera de las becas. Ahora mismo hay un montón de solicitudes. Sí. Es decir, no es mucho dinero el que aportamos porque no tenemos la capacidad económica que puede tener las autonomías o el Consejo Superior de Deportes o a través de los proyectos como el Planado, pero oye, pues con esa cantidad económica ellos pueden de alguna manera pues paliar algún déficit que tengan en cuestión de materiales o yo qué sé, pues, ropa, zapatillas, en el caso de otros deportistas pues sufragarse algún viaje, ¿no? Eso se nota, ese apoyo, aunque sea poco, ¿no? Pero por lo menos lo que ha dicho Javier del cariño también a veces es importante. Sí, yo para mí es una labor muy buena y sobre todo yo tengo que estar siempre agradecido tanto a Javi como a Pedro, bueno, y a todo el cuerpo que compone el Instituto Municipal de Deportes por la ayuda que me han dado durante estos años. Siempre se han portado muy bien conmigo y yo creo que han hecho una labor por el deporte excelente. Tanto pues eso, a nivel de infraestructuras que han podido, dentro de lo que se puede, remodelar todo lo posible y luego pues bueno, a nivel económico, como ha dicho Javi, Segovia es una ciudad pequeña y entonces nos han ayudado en la cantidad económica acorde a lo que se puede. Entonces yo desde aquí pues siempre que pueda voy a ayudar al Instituto Municipal de Deportes porque siempre hay que estar bien agradecidos de lo que se hace y siempre pues cuando hay a lo mejor no las ayudas que se podría tener. José Luis, siempre que puedes, ahora desde tu puesto de seleccionador nacional, pues haces una escapada por Segovia y traes muchas concentraciones, ¿no?, de ciclismo. ¿Por qué? Aparte de porque sea tu ciudad, por supuesto. Bueno, Segovia tiene unas condiciones que no tiene muchas otras ciudades, ¿no, Javier? Sí. Sabe porque muchos atletas, incluso ciclistas, vienen a entrenar aquí, ¿no?, por su cuenta para preparar distintas pruebas. Tenemos la altitud, tenemos el clima, tenemos, en el caso del ciclismo tenemos carreteras que tienen poco tráfico, tenemos llano para poder entrenar los abanicos, la zona de Valladolid, tenemos zona ondulada, tenemos zona de puertos, Canencia, Morcuera, Coto, Los Leones. Tenemos unas condiciones muy adecuadas para la práctica del deporte, ¿no? Entonces eso tenemos que explotarlo. Yo lo exploto dentro de mi pequeña parcela para intentar traer a todas las selecciones nacionales, las traigo aquí a Segovia y todos salen encantados, los chavales están encantados del poco tráfico que tenemos por estas carreteras comarcales y pueden entrenar muy bien. El otro día teníamos aquí todo un campeón, a Chema Martínez, que la verdad es que bueno, nos dio una auténtica lección en esa charla con motivo de la media maratón. Él nos comentaba y se quedaba alucinado de que una ciudad como Segovia, tan pequeña, tuviera la capacidad de organizar una media maratón como la que se hace, que de 1.500 participantes el primer año ha pasado en tan solo 4 de 5 ediciones a 4.500, ¿no? ¿Por qué crees, Javi, que ha pasado esto en el caso de la media maratón? Bueno, pues yo creo que porque sobre todo se ha hecho un buen trabajo desde el principio. Tanto fue una gran apuesta tanto por los organizadores como por el ayuntamiento de apostar por una media maratón aquí en Segovia, que en principio pues bueno, resultaba un poco chocante, pero mira, poco a poco se ha ido
avanzando, ha ido evolucionando y bueno, pues en los resultados está. Traer aquí a 4.000 personas por las calles de Segovia, pues ahora mismo es muy difícil en cualquier media maratón. Yo hablando con Chema estos días, pues se quedó alucinado, tanto como el día del entrenamiento, el hecho de traer a media centenar, 60 personas con él a correr a las 5 de la tarde, pues le sorprendió gratamente y la verdad que salió súper contento del trato recibido aquí en Segovia y fíjate, me lo decía, a ver si el año que viene puedo cuadrar y puedo correrla. Entonces pues que un deportista como Chema, en la que lleva viajando un montón de años en un montón de sitios, ha corrido yo que sé, 1000 carreras por distintas ciudades de España, y decir pues que se quede con ese detalle de Segovia, pues es algo que hay que destacar. Bueno, vamos a hacer caso a todos nuestros seguidores de Facebook y de nuestra página web, que la verdad es que están mandando hoy un montón de preguntas y no se nos van a amontonar. Por cierto, uno dice que además de todo eso, que lo que tiene Segovia es cochinillo para cuando se termina la competición. ese Chema Martínez. Ese Chema Martínez que ahora ese punto de humor también. Nos dicen que del deporte a la vida cotidiana, ¿qué debe hacer un deportista de élite durante los años en alto nivel para evitar una retirada traumática? Nos preguntan. Bueno, pues a veces es complicado. A ver, durante la etapa que estás dedicándote al deporte de élite, está claro que siempre dicen que tienes que tener algo ahí. Bueno, yo en mi caso he estudiado Derecho hasta tercer curso y bueno, pues ya por circunstancias en las que tienes que dar un paso hacia adelante, pues he decidido tenerlo un poco más apartado, pero sí que es verdad que siempre hay que pensar en un futuro, porque claro, del deporte de élite muy poca gente puede vivir. Entonces pues bueno, siempre te planteas cosas, alguna oposición también aquí. Yo en mi caso, de cara a un futuro, pues a lo mejor a policía local es una posibilidad en la que yo creo que veo una buena salida. Entonces pues sí, siempre lo ves algo lejano, pero que siempre es algo que tienes que tenerte en la mente planteado, porque claro, desgraciadamente, esperemos que no, pero muchas veces por una lesión o por cualquier enfermedad tienes que abandonar este deporte. Entonces tienes que tener la mente preparada para tener algo ahí, porque si no luego el paso de dejarlo a no tener nada es grande. Nos preguntan, José Luis, que qué hiciste tú y que bueno, pues que tienes algunos ejemplos cercanos precisamente de retiradas traumáticas. Sí, no, es cierto que yo, por ejemplo, en mi caso, desde los 12 años hasta los 30 prácticamente corriendo en bicicleta, ¿no? Te llega la época de la retirada y te encuentras un poco que no sabes por dónde replantear tu vida, ¿no? Toda tu vida ha sido el ciclismo, ha sido el deporte y tienes que encauzarla. Yo pues, tuve suerte, hay gente que me apoyó, te preparas como entrenador, como preparador, y al final con un poco de fortuna consigues llegar a lo mejor donde he podido llegar, ¿no? Pero sí que es cierto que hay otra gente pues que no lo ha llevado tan bien, porque francamente es difícil. Toda la vida dedicada al deporte, acabas y dices, joder, ¿qué hago ahora, no? Francamente mal, se pasa 1 año, 2 años francamente mal. Si estás preparado, hoy por hoy la sociedad está mucho más preparada, los chavales están más preparados, estudian más, sobre todo idiomas, informática, sobre todo en ciclismo. Yo me doy cuenta, se ha anglosajonizado más el ciclismo con Australia, con Inglaterra, y los ciclistas han aprendido mucho idioma y tienen mucho más abanico para que su campo laboral esté más abierto. Vamos a hacer un impasse porque ya sabíamos que María Martín no nos podía fallar. María, te invitamos a que coges una silla por ahí, y además me interesa mucho tu opinión en este caso, porque uno de nuestros seguidores en la web nos preguntaba precisamente que bueno, cómo evitar una retirada traumática después de la competición de alto nivel, ¿no? En tu caso, pues todos conocemos cuál fue tu decisión después de las Olimpiadas, decir, bueno, hasta aquí he conseguido lo máximo y ahora quiero dedicarme a otras cosas porque quiero encauzar mi vida de otra manera. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia, María. Bueno, en aquel momento, aunque se ponía en marcha el programa, no teníamos muy claro en qué iba a consistir y realmente las ayudas que íbamos a tener. Entonces el deporte de élite en ese momento no era lo que es ahora, no tiene las ayudas que tiene en este momento. Llegué a una edad, los 18 años, en donde tenía que apostar o por mi trayectoria deportiva
o por mi trayectoria profesional en otro campo dentro del deporte, pero estudiando una licenciatura. Entonces yo creo que depende del deporte, ¿no? Porque no es lo mismo el ciclismo o el atletismo, que quizás a los 18 es cuando empiezas a obtener resultados, que la rítmica, que a los 18 ya se puede decir que eres una gimnasta consolidada, madura. Pero yo creo que es importante el que intenten compatibilizar de alguna manera algún tipo de formación con lo que es la carrera deportiva. No estoy hablando a lo mejor de una carrera, ¿no? Sino, como apuntaba bien José Luis, cuestiones relacionadas con idiomas, con nuevas tecnologías, medios de comunicación. Yo creo que esa sería una buena manera, primero, de que no se produjera una retirada traumática, y dos, que en un momento dado no te acompañen los resultados deportivos, tú tengas donde apoyarte un poco. Bueno, María, hablando precisamente de eso y preparando esta tertulia, he encontrado una noticia de 1988 en El País que dice: el INEF no tiene plaza para María Martín, finalista olímpica de gimnasia rítmica. Sí. Y claro, me he quedado alucinada y he dicho, no voy a perder la oportunidad de preguntárselo y que nos cuente cómo fue en realidad eso, ¿no? Ya te comentaba que las cosas han cambiado mucho. Ahora, no solo en el INEF, sino en el resto de carreras y facultades hay reservadas unas plazas para deportistas de alto nivel. Sí. Pero en aquel momento eso era una novedad. Entonces, nosotros coincidían las pruebas de acceso al INEF con pues los Juegos Olímpicos de Seúl. Ni más ni menos. Sí, cuando regresaba yo tenía que elegir, entonces bueno, mi elección estaba clara. Y bueno, en ese momento regresé y hubo cierta polémica, porque el INEF de Madrid, pues el alumnado no estaba muy de acuerdo con que los deportistas de élite pues realizaran las mismas pruebas que ellos realizan, porque ahora los deportistas de alto nivel no tienen que hacer esas pruebas. Pues no estaban de acuerdo con que, digamos, de alguna manera tuviéramos ese trato de favor. Barcelona ahí se apuntó un tanto y nos hizo una llamada a los 3 deportistas que estábamos en ese momento, uno de atletismo, Tomás de Teresa, no sé si os Sí. Y bueno, nos ofreció que quizás Madrid no estaba en sintonía con el movimiento olímpico, pero Barcelona, 4 años más tarde tendría sus juegos, nos ofreció una plaza en el INEF de Barcelona. Finalmente yo me quedé en el INEF de Madrid, pero sí. Eso es inconcebible ahora mismo, ¿no? Es lo que estaba hablando además antes Javi, ¿no? Sí. Que sí que las cosas han cambiado mucho. Ha salido el programa de deportista de alto nivel, que es pues como una especie de, a nivel de currículum, que si consigues una medalla internacional o eres internacional, pues tienes una serie de beneficios a la hora, pues, por ejemplo, de entrar en una posición, o a la hora de entrar en una carrera, como puede ser INE, pues eso, que tienes que evitarte las pruebas físicas. Entonces, pues bueno, yo creo que es una ayuda importante y ayuda, pues, a nosotros a la hora de, pues, tener unas facilidades respecto a otras personas que, bueno, pues oye, también nos lo ganamos a lo mejor por haciendo medallas internacionales o yendo a campeonato del mundo. Continuamos con esas preguntas de la gente que nos transmite a través de internet. Ahora nos preguntan durante la vida del deportista. Vais contestando uno por uno. ¿Cuál es el sacrificio más grande que les ha supuesto ser deportista de élite? José Luis, hace mucho que no. No, la verdad es que disfrutas muchísimo como ciclista. Siempre tienes su sacrificio, pero la verdad es que como mejor he estado yo he sido como ciclista, como mejor me lo he pasado y he disfrutado, e incluso ahora cuando tengo tiempo salgo en bici, me encanta, ¿no? O sea, hacer kilómetros. Y si eres bueno, Javier seguro que le pasa lo mismo, disfrutas con lo que haces. Sí que sacrificas cosas, pero ese sacrificio no es nada con la recompensa que tú recibes. Entonces, bueno, sí, hay veces que en una etapa del Tour o de la Vuelta a España o el Giro graniza, llueve, tienes que bajar helado y frío, hay caídas, hay mil historias, pero bueno, que va con lo que es el deporte, ¿no? O hay lesiones y se pasan malos momentos, pero en general el deporte es algo que es grandioso y que ha sido lo mejor que me ha podido pasar a mí. Yo creo que a todos los deportistas de élite sí que han sacrificado cosas, pero hemos tenido más recompensa que ese sacrificio que puedes decir, joder, que hemos dejado. Bueno, pues yo ahora en mi caso te lo puedo decir claramente. Sacrificio, yo ahora he estado haciendo semanas de 180, 190 kilómetros para preparar la maratón. Eran semanas muy duras en las que decías, bueno, estoy reventado tal, pero ahora cuando peor lo estoy pasando es cuando ahora no puedo correr, o sea, estoy lesionado, llevo un mes y pico sin correr, todo vacío, o sea, como que me falta algo, entonces
realmente yo creo que el sacrificio no tiene nada que ver, como por ejemplo el hecho de poder estar lesionado y no poder hacer lo que te gusta. Entonces yo creo que si, como ha dicho José Luis, si haces el deporte que te gusta, que disfrutas, aunque tengas que meterte palizas que acabe reventado, realmente estás haciendo algo que te enorgullece, que luego se ve recompensado y no, vamos, yo no lo cambiaría por nada del mundo. El hecho ahora de decir que pueda correr, lo que sea, 1 hora ahora mismo, pues no lo cambiaría por nada. Entonces, pues el sacrificio está ahí, pero que es algo que merece la pena y que yo disfruto haciéndolo. María. Yo coincido con mis dos compañeros. Yo creo que los deportistas algo llevamos en la genética, esa adicción al movimiento o al deporte, porque fíjate que José Luis ya está retirado de la carrera profesional, bueno, ahora como entrenador está en activo a tope, pero mira cómo te comenta que coge la bici y a mí me pasa lo mismo, me quitas el movimiento y me apagas mucho. Entonces sí, has tenido que disciplinarte, has tenido que esforzarte, pero yo creo que eso tiene también su parte positiva. Has ganado también una capacidad de trabajo, una capacidad de organización y sobre todo pues disfrutar de intentar llevar a tu cuerpo al máximo. Entonces yo, más que sacrificios, te diría que bueno, esfuerzos, pues sí. En mi caso igual, a lo mejor el tema de las redes sociales, de salir muy joven de Segovia, ¿no? Y cambiar pues quizás a los 13 años mi entorno más cercano, el que yo conocía, pues por otro entorno nuevo que también me ofreció muchas cosas nuevas, pero bueno, que quizás fuese un choque o una adaptación importante, y no sé si mis compañeros también la han tenido, pero te digo, también fue una parte muy enriquecedora. Bueno, vamos a temas un poco más espinosos, ya me lo decías antes, seguro que nos preguntan por el dopaje, pues sí, nos preguntan por el dopaje y por otras cosas. Vamos con además una pregunta que está muy bien hecha. Dicen, pertenecéis posiblemente a 3 de los deportes en los que la alimentación y el esfuerzo físico están más relacionados. ¿Hasta qué punto consideráis que temas como el dopaje o la anorexia podrían evitarse o reducirse si las federaciones y asociaciones hiciesen un esfuerzo por adaptar la competición al cuerpo y sus límites y no el cuerpo y sus límites a la competición? Me toca a mí, ¿no? Te ha tocado. Vale. Pues la verdad que es un tema espinoso y difícil de hablar. A mí la verdad que no me gusta y llevamos ya desde el mes de diciembre sin parar. Porque desgraciadamente pues bueno, ha tocado al atletismo ahora. La verdad que el ciclismo pues ha estado salpicado bastantes años, desgraciadamente, y ahora pues nos ha tocado un poco a nosotros. Y yo solo puedo decir que es un sector muy reducido el que se expone a eso. Y yo creo que los demás pues abogamos por un deporte limpio en el que es el sacrificio, el día a día, el esforzarnos y el luchar por conseguir nuestros logros de una manera honrada y limpia. Está claro que se está viendo las cosas pues a nivel de la federación pues que no se entiende, como ha sido el caso ahora últimamente de Mayo, el hecho de que la federación la suelva cuando le iban a pillar, de hecho le pillaron en la Guardia Civil, pues cuando iban a hacer una transfusión, pues es algo que no se entiende. Entonces pues bueno, la verdad que nosotros los atletas y en representación yo creo que tanto pues ha salido Chema Martínez, Jesús España, Sergio quizá un poco de una manera un poco que no se debe hacer, pero bueno, ha salido respondiendo y sobre todo explicando de que nosotros pues lo que queremos es eso, un deporte limpio, que no recurrir a ese tipo de, pues yo creo que de atajos, porque no deja de ser un atajo. Entonces pues bueno, yo creo que tenemos que estar sobre todo unidos y luchar por eso, porque yo creo que se puede conseguir de una manera limpia y honrada el hecho de llegar a lo más alto. Yo tengo ahora la suerte de compartir experiencia pues eso, con Chema Martínez, Juan Carlos Higuero, Juan Carlos de la Osa, Jesús España, que han sido campeones de Europa, medallistas internacionales, y yo estoy convencido, vamos, pongo la mano en el fuego de que lo han hecho pues a base de sacrificio y de una manera honrada, que entonces pues hay que luchar por ello. El ciclismo, José Luis, también es un deporte muy castigado por todo esto. Sí, pero bueno, se puede hacer, como ha dicho Javier, con una buena alimentación, una buena planificación en los entrenamientos, en las competiciones. Se puede hacer perfectamente, y como así lo hacen la mayoría de los ciclistas, ¿no? O sea, hay gente a lo mejor pues, que a lo mejor hace, como ha dicho Javier, un atajo para conseguir tal, pero sabes que te van a pillar, tarde o temprano te van a pillar, o sea que eso es impensable hoy por hoy hacer ese tipo de trampas. Y con una buena planificación, una buena alimentación, con tu médico para que no cojas anemias y nada, que estés controlado y tal, no tiene por qué haber ningún problema. El otro día hubo una revista especializada, dijeron
En ciclismo se hicieron el año pasado 7.100 controles de sangre. En atletismo 1.100, fíjate la diferencia de ciclismo y atletismo. Pero luego en tenis 130 solamente, y luego ya en fútbol y en baloncesto 0. Pero son los deportes... Eso me refiero un poco, que al final el porcentaje que hay de gente que hace, que luego a lo mejor nos pasa lo con el caso Contador, que al final pues son cosas que a lo mejor es por la propia mala suerte, pues mira, lo que te ha pasado ahí donde se ha metido sin quererlo, ¿no? En tu caso, María, quizá esta pregunta va más relacionada por la alimentación, la anorexia, en un deporte que quizá, bueno, pues tiene esos estereotipos, ¿no? Bueno, mi deporte es un poco diferente. Al hilo de lo que comentaban ellos, a mí me llama la atención un programa que echaron ayer en Teledeporte para de alguna manera cambiar la imagen que tienen, la mala imagen que tiene el ciclismo, ¿no? A mí me pareció muy buena la iniciativa por parte de Televisión Española. Sacaban un investigador que está trabajando en la Universidad de Granada. Sí, él se llama Miquel Zavala, sí, profesor de la Universidad de Granada. Eso es. Y trabaja para la Federación Española de Ciclismo y sí, se está ocupando de una parcela que se llama Prevenir para Ganar. Entonces lo que hace pues prevenir a los ciclistas para ganar desde pequeñitos, cuando empiezan las escuelas de ciclismo y tal, para que ningún chaval vaya por mal camino, sino que se puede ir por el camino recto a ganar, ¿no? A la victoria. Entonces es lo que... y además Miquel en sus conferencias y tal pone casos de cuando en un año hace muchísimo tiempo Tom Simpson, por un caso de dopaje en el puerto de Mont Ventoux, pues murió, ¿no? Falleció por tomar anfetaminas y tal, y falleció. Pero sí que es importante que en los deportes se inculque es lo que vimos, lo que he visto de televisión. Sí. Este investigador comentaba además que el ciclismo pues había bajado las velocidades medias de las últimas carreras, entonces eso, pues bueno, establecían una correlación en el éxito en las campañas preventivas y que siempre lo que más se escucha o lo que más eco tiene, pues el caso Contador. Pero bueno, ya te digo, a mí me parece muy buena la iniciativa de Televisión Española para mejorar la imagen del ciclismo. El lunes también tomó posesión de su cargo el nuevo secretario de Estado para el Deporte, Albert Soler, y dentro de las 4 líneas prioritarias que tiene para pues bueno, esta etapa que empieza, comentó también el impulsar o de alguna manera continuar esa línea de prevención del doping, o sea que es algo que yo creo que se está poniendo en marcha, aunque bueno, en determinados casos que se escucha que tiene una repercusión mediática importante, pues perjudican la imagen de determinados deportes. Y yo creo que la rítmica fue en la época que yo estuve, con el caso de Marta Bogo, que compitió en Los Ángeles 84, cuando se dispararon los casos de anorexia y la mala fama que tenía la rítmica. En los últimos años la imagen de las gimnastas ha cambiado mucho. Ahora mismo estamos viendo gimnastas mujeres, no gimnastas niñas, que era lo que había en mi época. Entonces, desde la rítmica se ha intentado cambiar o prevenir todo eso, pues de una manera alterando o modificando el código. Si las jueces no bonifican una gimnasta que está muy delgada, las gimnastas no van a perseguir estar más delgadas, porque nosotros no competimos por peso, como los boxeadores o la gente en taekwondo, sino que era una cuestión puramente estética. Yo creo, donde yo estoy en el INEF, está al lado el centro de alto rendimiento, y en el caso, por ejemplo, de las gimnastas de artística, pues tienen un seguimiento nutricional que en mi época no lo teníamos. Entonces yo creo que puede que se estén haciendo muchas cosas mal, pero yo veo iniciativas muy adecuadas, muy apropiadas, y creo que están cambiando las cosas. Cada vez hay un mayor número de deportistas que se incorporan a determinados puestos de gestión. Albert Soler, por ejemplo, es exjugador de waterpolo, creo que es una buena noticia para el deporte de élite. Jesús Carballo es el nuevo presidente de la Federación Española de Gimnasia, y en estos 2 meses escasos o más que llevamos ya ha habido una apuesta clara por el cuidado del deportista. Si el deportista tiene salud, va a tener alto rendimiento. Yo creo que sin salud es imposible el alto rendimiento. Quizás en los 80 no se tenía en cuenta o no se tenía tan claro, pero en el siglo XXI yo creo que está haciendo una apuesta clara. Entonces en aquella época también era porque la antigua Unión Soviética, eso era mucho más recto, más militarizado todo, era horrible. Me acuerdo de los ciclistas de la Unión Soviética, cuando yo era aficionado, 18 años, corrí con ellos una vuelta a Valencia, les tenían como una disciplina militar increíble. O sea, antes de desayunar a hacer rodillos, luego desayunaban, luego a competir, todo sin fila. Era bárbaro. En gimnasia me supongo que sería también una disciplina muchísimo mayor. Sí, de gimnasia rítmica estamos teniendo problemas. Ahora la mala imagen de la rítmica viene dada
a veces el maltrato que han tenido entrenadoras rusas con sus gimnastas, porque en medio de una competición salía la niña, la agarraban por el brazo y la zarandeaban. En un país como Rusia, hacerlo eso a una menor, si el objetivo es rendir, pues parece que no supone un problema, pero claro, con la visión europea que nosotros tenemos, lo primero que nos viene a la mente es maltrato a un menor. Entonces, fíjate, más que con el tema de la anorexia, ahora la rítmica, ese es el problema que está planteando. Desde el deporte municipal, Javier, se están intentando hacer algunas acciones para evitar estas cosas. Bueno, sobre todo lo que estamos haciendo es una gran potenciación del deporte escolar, propiamente dicho como un deporte para todos, que disfruten, que participen, como una escuela de vida. Es decir, lo que se pretende es desde muy pequeñitos hacer campañas de fomento del deporte en el que lo entiendan pues como un hábito de vida, en el que lo entiendan como algo integrado en la sociedad. Es decir, el que sirva luego, que le apetezca competir, pues se apunta a un club, a una federación, o lo hace individualmente, a través de un club de atletismo, a través de un club de gimnasia, es decir, perfectamente, o se apunta al ciclismo. Pero si no, lo que se pretende, y con esas campañas que nosotros hacemos, es que la gente visualice el deporte como una filosofía de vida. Entonces, cuando tú visualizas algo como una filosofía de vida, no necesitas hacer más, porque ya lo hace yo solo, ¿no? Es decir, si las clases de educación física mejoran muchísimo, de lo que habláis de la Unión Soviética, ya en España por suerte no pasa, ¿no? Es decir, porque aquí también hubo una época en la que se hacían muchas tablas, es decir, era también un sistema de entrenamiento pues muy enfocado al rendimiento, muy enfocado. Y ahora pues es todo lo contrario, ahora es una educación física mucho más abierta, mucho más participativa, mucho más integradora. María Martín seguro que lo sabe, es decir, el avance que se ha hecho en este país, no solo en la ciudad de Segovia, sino en este país con la mujer, el deporte. Es decir, hoy en día pues que una mujer que quiera hacer deporte, no digo que lo tenga igual de fácil que el hombre, porque todavía hay muchas cosas que corregir, pero que se ha avanzado una barbaridad. Entonces, cuando la gente empieza a coger esos hábitos, cuando esa filosofía de vida empieza a inundar todos los ámbitos de la sociedad, pues llegará un momento en el que no habrá que hacer ni una campaña contra el racismo en un campo de fútbol, ni contra la xenofobia, ni contra la bulimia, porque, no es decir, la gente verá el deporte como algo normal, y luego, lógicamente, cuanto más sentido común tengan nuestros dirigentes de las federaciones y cuanto más sentido común tengan nuestros deportistas, pues menos campañas habrá que hacer. Lógicamente hay cosas que se han mejorado, pero hay muchas que hay que corregir, y nosotros ahora estamos inmersos pues en campaña, ¿no? Es decir, bueno, pues habrá que corregir la alimentación. Pues una de las tertulias que se van a hacer también versa sobre la alimentación, cómo es la alimentación de un deportista, cómo se puede mejorar sin coger ningún atajo, ¿no? Lo habéis llamado atajo, me parece una palabra curiosa, ¿no? Vosotros lo habéis llamado atajo, yo lo sigo llamando atajo, ¿no? Bueno, pues la alimentación y estas conductas. Por lo tanto, esa es la línea que sigue el Instituto Municipal de Deportes, y nosotros, si viéramos que hay un comportamiento muy indebido en los padres, por ejemplo, en los campos de fútbol o baloncesto, que les hay, pero no es como en otras zonas como Madrid o Valencia, donde el Ayuntamiento de Valencia creo que ha tenido que editar una guía para los padres. Bueno, pues ahí, es decir, me parecen casos demasiado llamativos, ¿no? Es decir, creo que en Segovia hay gente que es maleducada, sí, pero eso lo ha habido siempre. Es decir, cuando hay que hacer una campaña es cuando hay algo que efectivamente uno está viendo que día tras día, pues uno se pasa por la ciudad deportiva a lo mejor del Real Madrid y ve a los padres cómo animan a sus hijos o tal, pues efectivamente a lo mejor habría que plantearse medidas correctivas. Aquí en Segovia, pues nosotros lo entendemos como una escuela de vida. Yo creo que el deporte escolar que estamos inmersos con la Universidad de Valladolid, es decir, con esa filosofía ya de por sí erradica todo. Ahora, que si hay que hacer medidas correctivas, pues también hacemos investigación, trabajos de investigación, como hizo María en su día en la investigación sobre el hábito deportivo de las personas mayores, y también focalizado en Segovia, pues con la Universidad de Valladolid tenemos un programa de investigación sobre el deporte escolar, y ahí nos da una serie de criterios, una serie de valoraciones donde nosotros podemos tener una serie de medidas correctivas, pero bueno, yo creo que en ese sentido estamos, ¿no? Hablaba Javier de los padres, tenemos otra pregunta sobre eso de uno de nuestros seguidores. ¿Qué papel juegan los padres y las madres y en qué se debe diferenciar del de un entrenador? Bueno, yo en mi caso en particular, pues bueno, yo siempre lo he tenido en casa con mi padre, pero en ningún momento él me ha obligado, me ha dicho tú tienes que hacer atletismo, tú tienes que dedicarte a esto porque sí o porque yo lo he hecho. A mí en ningún momento me lo ha obligado, ¿sabes? Yo hacía todo tipo de deportes, empecé jugando al fútbol aquí en el Quintanar, porque me gustaba, con los amigos, luego también corría pues las típicas carreras de aquí, el Cor de Cantimpalo, la San Silvestre,
Y bueno, sí que es verdad que ya llegó un momento en el que tenía que decantarme por uno, porque claro, era imposible compatibilizarlo los dos. Entonces, pues bueno, el hecho también de tener a mi padre ahí como atleta profesional, que se dedicó a ello durante muchos años, pues la verdad que me ha ayudado a la hora de darme muchos consejos, sobre todo, y siempre me lo ha dicho, dice, es un deporte duro en el que te vas a llevar muchos palos, lesiones, preparar carreras sí que no sale como uno quiere, pero bueno, tú decides y bueno, yo la verdad que estoy súper orgulloso de siempre de los consejos que me ha dado, y de hecho, pues bueno, ahora siempre que puede se viene conmigo a las competiciones y disfruta como el que más. Entonces, pues bueno, yo en mi caso pues tengo que estar orgulloso y sobre todo pues darle las gracias en el sentido de que no he tenido siempre ninguna obligación o me lo ha impuesto el hecho de hacer atletismo. Entonces, pues bueno, para mí tengo que estar contento y orgulloso con lo que me ha dicho siempre. Bueno, yo cuando llevo a lo mejor los sub-23 o acompaño al seleccionador junior en alguna carrera, hay padres y padres, hay padres que están demasiado encima de los hijos o presionándolos, venga, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y hay otros padres que simplemente van a verle, le dejan al seleccionador o al entrenador o al director que le dirige el corredor y ya está, ¿no? Por eso es distinto, o sea, no tiene nada que ver unos padres con otros, ¿no? Pero lo importante es que, bueno, la verdad es que necesitas tener a los padres de tu lado siempre, que te apoyen, es importantísimo, que te apoyen en el deporte que haces es muy importante, ¿no? Y que te entiendan. Hoy por hoy la sociedad entiende más. Cuando yo corría pues con mis amigos y tal, cuando teníamos 12 años, 13 años o 14, los padres decían, ¿dónde vas? Deja la bici, ¿dónde vas a ir con la bici? No entendían el deporte como medio de vida, ¿no? Ahora ya es otra filosofía de lo que es el deporte, ¿no? Pero cuando nosotros empezamos allá en los años 80, 79 era más complicado. Pues igual que María cuando empezó ella sola, pues sí que era complicado. En una ciudad como Segovia, la gimnasia rítmica, y yo creo que los padres sí que ahí también influyen mucho, ¿no? En tu deporte. Sí, vamos, yo de hecho si he cogido medallas en rítmica ha sido gracias al apoyo de mis padres, indudablemente. Creo que tienen, como comentaban, que tienen que apoyar, tienen que entender que sus hijos puedan tener determinadas aspiraciones y también supervisar, pero desde la grada, desde la barrera. Creo que no se tienen que inmiscuir en el trabajo del entrenador. Sí le pueden preguntar, pero creo que tienen que hacer un poco equipo, que quede claro dónde están los límites. La sociedad ahora mismo, de todos modos, es muy receptiva. La imagen del deportista de élite es muy positiva. La última encuesta del Consejo es mayoritaria la población que desea que su hijo o su hija sea deportista de élite. Entonces yo creo que eso es una ventaja, ¿no? El que haya ahora mismo esa buena percepción social del deportista de élite, pues creo que es una cosa que ayuda a que los padres presten apoyo a su hijo o a su hija si decide practicar deporte de élite. Y si decide practicar a un nivel popular, pues es muy importante que los adultos, los padres y las madres sigan practicando. Porque en uno de los estudios que hemos realizado en el año 2009, pues veíamos la importancia de tener progenitores activos de cara a adquirir el deporte como un hábito de vida. Pongo siempre como ejemplo el anuncio que había de Si tú lees, ellos leen, ¿no? Donde salía un papiro lavándose los dientes y el nene también. Pues es exactamente igual con la lectura, con el hábito de lavarse los dientes o de practicar deporte. Si ven que el padre y la madre practican deporte, se incrementa la posibilidad de que los hijos y las hijas practiquen. Ha dado una clave, yo quería decir, porque salió otro día en una tertulia, ¿no? Es decir, hemos consolidado el atletismo por muchos años. Es decir, ahora mismo hay como 2.000 personas saliendo a correr todos los días por las calles entre la San Silvestre y la media maratón, y salió otro día en la tertulia de la media maratón. Creo que se ha consolidado el deporte del atletismo por tiempo, ¿no? Es decir, porque todos esos hijos de la gente que ahora mismo está saliendo a correr gracias a esa San Silvestre cada vez más popular, esa media maratón que cada vez hay más gente, y toda esa gente que ve a sus papás como se levantan a correr todos los días, el niño yo creo que cuanto menos va a tener una percepción del deporte mucho mejor, es decir, y eso es importante, ¿no? A mí me parece una clave, es fundamental. Sí, en ciclismo no está pasando, hay cada vez más practicantes de cicloturismo, más padres, y los niños empiezan a imitarles un poco, a salir con los padres, a montar en bici. Porque de la marcha de Perico tienen que limitar la participación, porque si no por las carreteras y por tráfico no puedes, pero no sé cuántos salieron este año, 1.800. Sí, una barbaridad, una barbaridad, sí. Es un buen momento, José Luis, para impulsar esas escuelas de ciclismo en Segovia que parece que han pasado por un momento complicado.
ahora se está manteniendo un poco la escuela de ciclismo, quizás también porque los padres de estos niños pues practican cicloturismo o sus padres han sido ciclistas de jóvenes, al final son los hijos de estos, ¿no? No es como cuando empezamos nosotros que no teníamos, y fuimos un poco también autodidactas cuando empezamos los primeros años, pero sí que es cierto que ahora suelen ser hijos o de cicloturistas o de gente que ha montado en bici, la mayoría. María, yo quiero que cuentes a toda la gente que nos está siguiendo por internet tu historia, cómo empezaste en la rítmica, porque a mí cuando me lo contaste la verdad es que me impactó mucho, ¿no? Lo tuyo sí que fue totalmente por casualidad, o sea que no porque tú estabas muy inmersa en el deporte, porque a tus padres les gustaba el mundo del deporte, pero empezar en la élite fue totalmente casualidad, ¿no? Sí, me apunté en gimnasia porque mi madre destrozaba las puertas de la casa haciendo el pino y mi madre dijo, tengo que hacer algo con esta niña. Entonces me apuntaron a clases de gimnasia rítmica. Vino el equipo nacional en un verano de concentración y entonces, claro, me descubrí el deporte de élite porque en los años 80 en los medios de comunicación pues la imagen que tenías del deporte de élite de gimnasia rítmica era limitadísima en lo que hay ahora. Entonces, bueno, yo estaba desde la grada, la selección nacional me dijo que a ti te gusta esto, a ver si tienes condiciones, oye, llama a tus padres y coméntales porque quiero hablar con ellos, y ahí ya di el salto para Madrid. Pero bueno, fueron unos inicios un poquito complicados porque aquí en Segovia no había nada, entonces pues, mis padres me tenían que llevar 3 veces en semana a Madrid. Hasta que, bueno, menos mal que la progresión fue rápida y enseguida pude incorporarme a la residencia Blume. Pero vamos, no tiene nada que ver en los años 80 con lo que hay ahora, o cómo también los responsables del deporte ahora mismo se están haciendo eco de que tienen deportistas de élite en atletismo, en ciclismo. Veía el otro día la noticia, ¿no?, del encuentro que tuvo el alcalde y el concejal de deportes aquí presente con Jaime Elisabetsky, que estaba también Albert Soler. Entonces le hacían una demanda, se acogían a una de las subvenciones y proponían, ¿no?, un módulo para atletismo, corrígeme si me equivoco. Ciclismo y triatlón, sí. Para la Albuera. Quiero decirse, lo que quizás a mí me tocó vivir en los 80, parece que ya en la actualidad tenemos personas responsables o al frente del deporte que están intentando que todo se mejore y que puedan crecer deportistas de élite aquí en Segovia. No, y es importante que cojan responsabilidad. Para mí ha sido algo importante que Albert Soler, un licenciado en INEF, que seas deportista, sea ahora mismo secretario de Estado para el deporte. Eso dice mucho, ¿no? Es decir, antes era impensable, ¿no? Es decir, antes era el deporte era como en la educación decían, el deporte es la María, ¿no? Pues el político de deportes que sea cualquiera, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no? Creo que la gente tiene que tener una referencia, tiene que luchar por todos los deportes, tiene que conocer. Yo, una de las reuniones que tuve con Albert Soler antes de ser secretario de Estado, fue director general de deportes. En esa reunión, pues fue la última de Jaime Elisabetsky como secretario, fue la primera de Albert Soler como secretario de Estado. Y cuando le presentas los proyectos no tiene nada que ver. Cuando le presentas un proyecto a una persona del ámbito de la política que conoce, de la élite, que conoce el deporte, a una persona que no. Porque a una persona que no le tienes que estar explicando el por qué, tal, siempre tiene un asesor técnico. Albert Soler me recibió él solo en el despacho. A ver, concejal, ¿qué quieres para tu ciudad? Esto, tal, explicas el proyecto, no me lo tienes que contar, si ya sé lo que es. Ahora dime tal. Es decir, es que es otro mundo, ¿no? Como cuando es con un deportista de élite o entre deportistas, ¿no? Es decir, oye, tal, que los entrenamientos, qué alimentación llevas, es decir, son claves, códigos y tal, que no hace falta explicarlos porque todo el mundo lo entiende y eso es importante, ¿no? Y eso en España está pasando, estamos avanzando muchísimo en ese sentido y por eso el deporte quizás está donde está, ¿no? Sí, yo quería decir que, de hecho, con Albert Soler coincidimos mucho allí en el Centro de Alto Rendimiento, porque ahora mismo se dedica a correr maratones. Y la verdad que es un aficionado como el que más, y siempre nos está preguntando, dándonos consejos, el ritmo, tal. Y la verdad que es una persona súper cercana, y como ha dicho Javi, yo creo que es una gran noticia para el deporte que Albert Soler pues sea secretario de Estado para el deporte, porque va a entenderlo de una manera, yo creo que mucho más cercana para todos los deportistas. Seguimos con las preguntas, si os parece. Nos dicen que ¿qué le diríais a un niño para que se lance a practicar un deporte individual en el que el entrenamiento es solitario y los momentos más duros se sufren en soledad? Chachán. Vamos, Luis, arranca. No, pero cuando eres niño no sales en bicicleta, no puedes dejarle solo. Entonces, cuando empiezas con 8 años, 9, 10, 11, 12, tienes que estar con alguien, con un adulto. El ciclismo es lo malo que tenemos, ¿no? El problema del tráfico, de las caídas, del peligro que
conlleva. No es igual dejarle en un pabellón o una pista de atletismo, sabes que el riesgo prácticamente no existe, ¿no? Sin embargo, en la bici tienes que estar con él. Luego ya cuando ya tiene 15, 14, 15, 16 años, ya tiene que hacer ciertos kilómetros, sí que es cierto que estar con la soledad de tu entrenamiento, bueno, a Javier le pasa cuando entrena ahora para maratón, kilómetro tras kilómetro, y estar 6 horas entrenando, 4 horas y otras 4, y otras 4, y otras 4, y 3, y lloviendo y tal, se hace duro contigo mismo, ¿no? Entonces es francamente duro ya el entrenamiento de ciclismo o deportes individuales a lo largo, pero ya cuando eres niño no tanto, porque te lo tomas como un juego. Siempre tiene que ser cuando empiezas, sobre todo en el ciclismo, que es lo que conozco con estas edades, pues como un juego para que disfrute, para que no se canse y para que continúe, ¿no? en el tiempo. Sí, yo creo que como dice José Luis, de niño realmente solo no estás en ningún momento, porque siempre estás en las pistas con un grupo de, pues ahora mismo vas a las pistas y estás tu entrenado con un grupo amplio de gente, o luego en las competiciones siempre en el autobús con el club. O sea que realmente de niño no te das cuenta de lo que es el deporte individual o tan sacrificado como puede ser el ciclismo o el atletismo. Yo creo que llega a partir de una categoría pues como puede ser junior, promesa, en las que ya pues claro, se reduce mucho la práctica del deporte de alto nivel, entonces pues ya sí que es verdad que se delimita a muy pocos participantes, entonces ahí es cuando empiezas a descubrir un poco sobre todo el atleta, la vida esta que, como dice el atleta de solitario. Yo muchas veces, pues bueno, aquí en Segovia los domingos pues me toca hacer hora 30, hora 40, yo solo prácticamente. Y entonces, pues bueno, es cuestión de acostumbrarte y de marcarte un ritmo de vida. Entonces, pues bueno, yo creo que de niño ellos no lo van a notar y yo creo que los recuerdos que yo tengo es siempre de muy buen ambiente y de pasarlo genial, y sobre todo cuando vas a las competiciones, el hecho de conocer a multitud de gente que luego, pues bueno, vas a cualquier ciudad ahora y siempre te quedas con, pues voy a llamar a esto, voy a llamar al otro, entonces pues conoces a un montón de gente y es el que animar ante todo de que lo practique. Pues parecido a lo que han comentado. Realmente cuando eres niño, pues la rítmica lo que haces es conjunto, trabajo cooperativo. Luego tiene una ventaja cuando pasas a ser individual, que si se te cae a ti el aro, pues el fallo solo tuyo no le afecta a nadie. Pero bueno, lo que se hace sobre todo es, al iniciarse, es trabajo de juegos cooperativos, lo que comentaba. Por cierto, ¿podemos lanzar alguna pregunta? Lo que queráis. Sí, por supuesto, María. Pues yo le quería lanzar una pregunta a José Luis. ¿Crees que toda la política que está de alguna manera impulsándose ahora con todo el tema del carril bici, del cambio de paradigma de movilidad que está viendo en las ciudades, Barcelona está haciendo una apuesta clara por ella, Sevilla, también Segovia, ¿crees que puede beneficiar de alguna manera ese carril bici, que haya más personas que lo utilicen y podría ser utilizado como espacio de entrenamiento para los ciclistas profesionales? Sí. Yo en el caso de Madrid, por ejemplo, que le conozco bastante el carril bici y el anillo ciclista, la verdad es que practicantes hay muchísimos. Es increíble la cantidad de practicantes. Como cojas un sábado o domingo con buen tiempo, es increíble. Y luego también es un carril bici, sobre todo el de Colmenar Viejo, que va a Soto del Real, que lo practican profesionales. O sea, los profesionales que hay en Madrid entrenan allí y está fenomenal. Sí que es cierto que en Segovia, con el carril bici que tenemos, si le tuviéramos, ahora que está Javier, bueno, lo hemos hablado antes, si tuviéramos mayor amplitud, porque se queda un poco corto, entre la gente que va andando por el carril y que simplemente ahí en el carril, cuando vas con la bici tienes que ir despacito porque puedes pillar a un niño o a un peatón, tal. Pero si le diéramos más longitud, más tal en el tiempo, yo creo que ahí podrían practicar mucho más. Y sí que es cierto que en las grandes ciudades se está imponiendo y al final de la cantidad de gente que practica siempre suele salir gente que le guste, que intente competir y que salga algún ciclista sí. Estamos en fase de estudio. Entonces, sí, ¿no? Desde un ayuntamiento es complicado, porque desde el punto de vista deportivo, es decir, nos pensamos que somos los únicos que existimos, ¿no? Pero luego, claro, ahí está el apartado de la bicicleta como turismo, está el apartado de la bicicleta como movilidad, está el apartado de la bicicleta como ocio y el deportivo.
y conjugar eso en una ciudad como Segovia, os puedo asegurar que es complicado, pero muy complicado. Pero estamos en ello y bueno, pues oye, nosotros estamos estudiando. Antes hemos hablado, Madrona es un barrio de Segovia. Bueno, ellos lo llaman pueblo, pero sí, ahora mismo oficialmente es un barrio de Segovia. Entonces, claro, tenemos un velódromo allí, se está planteando el ver qué se hace con él, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco iremos perfilando y iremos dando pues alguna medida y veremos, ¿no? También a ver dentro de unos meses pues quién es el concejal de deportes y tendrá que tomar una serie de decisiones, ¿no? Pero que en ese sentido que las va a tener que afrontar, sea el que sea, que hay que apostar hacia ello y que hay que tratar a todas esas formas de entender la bicicleta de una manera determinada, ¿no? Y conjugarlo todo con la movilidad de peatones y de coches, que en la ciudad de Segovia, como digo, no es nada fácil. En Madrid se está imponiendo, lo habrás visto, María, la gente que va en bici a estudiar o a trabajar, pero bici con piñón fijo. Sin frenos, son bicis de pista en piñón fijo. En Londres se lleva mucho y en Estados Unidos. Y ahora en Madrid se está imponiendo, pero de una manera increíble. Dicen que está entrando en España la cultura de la bicicleta. En Holanda también. Sí, pero yo tengo gente conocida con la que charlo y converso sobre estos temas y claro, como han viajado mucho, tienen una mentalidad tan abierta que claro, chocan con la mentalidad de aquí. Entonces claro, dicen, lo ven todo tan sencillo y tan fácil y a lo mejor es que es sencillo y fácil. Y se complica cuando llegas a poblaciones tan reducidas como Segovia, cuando tienes un casco histórico, cuando tienes una serie de protección que te da patrimonio, no puedes hacer esos carriles bicis como quisieras, porque ¿cómo haces un carril por la calle San Juan? Si es que no hay espacio, es decir, o la subida del Alcázar, es decir, no sé, tienes que plantear una serie de estrategias y tienes que analizar muy bien lo que tienes. A lo mejor tampoco hay que obsesionarse con que sean carriles bici sobre asfalto, si a lo mejor puedes utilizar caminos rurales donde ahora mismo pasean. ¿Cómo cuadras eso con la gente que también sale a correr para tener una iluminación compartida? Es decir, la gente que hace senderismo, ¿cómo nos respetamos todos? Es decir, es que es algo, es decir, y además, cuando hablas con alguien de senderismo, para ellos son los mejores. Cuando hablas de la bicicleta, yo quiero mi carril bici. Y tú vas por el carril bici de la granja, de Segovia con la granja, y que por favor no me toquen mi carril bici, porque yo soy ciclista. Pero si tú hablas con un peatón, yo aquí paso y que el de la bici que se vaya por la carretera. Es decir, hay una mentalidad muy dispar y lo que habría que hacer es una apuesta clara, es decir, y cada uno que tuviera su sitio, o sea, aceras para peatones, compartidas con carriles bici, que a su vez la gente que hace enlace con el senderismo que pueda haber por la provincia. Habría que hacer una actuación muy integrada y también por eso es importante. Y eso no quiere decir que no haya que hacerlo, porque hacerlo hay que hacerlo, pero lo que no podemos hacer es, venga, vamos a hacer carril bici porque sí, y luego mañana hay que hacer una de senderismo y lo que hay que hacer es, ahora mismo, en tiempos de crisis, es invertir con sentido común. María, esta es para ti. Dice que es deportista y mujer, y además segoviana, y que nunca va a llegar a tu nivel, pero que quiere saber cómo te quedaste cuando te llamaron para decirte que que uno de los nuevos pabellones de Segovia iba a llevar tu nombre. Pues esa llamada me la hizo Javier Arranz, aquí presente, y me quedé impactada. Bueno, yo creo que es un triunfo de las mujeres deportistas de Segovia. Lleva mi nombre, pero podría llamarse bien Mujeres Deportistas de Segovia. ¿Cómo se decidió eso, Javier? Yo, por la parte que me toca, agradecer, pero sobre todo hay que agradecer el impulso que se hizo la anterior legislatura en un proyecto que había, que se llama Equal Label, en inglés, que fomentaba lo que era la integración de la mujer a todos los niveles. Había muchas acciones formativas, muchas acciones dirigidas a la integración en todos los niveles, ¿no? Y bueno, pues ese proyecto fue financiado por fondos europeos. También teníamos en mente que había un pabellón y bueno, pues se analizan las cosas, se piensan, se sopesan, pues el equipo de gobierno pues tomó una decisión. Yo tuve la fortuna de transmitírselo, pero que fue un equipo de gobierno el que toma esa decisión en base a unos criterios, ¿no? Es decir, no era María Martín porque era la primera que pasaba por ahí, ¿no? Es decir, efectivamente tenemos la gran suerte de que sea segoviana, de que sea olímpica, y tuvo la gran suerte en un momento adecuado y oportuno en el que un proyecto
que apostó muy fuerte por la integración de la mujer en el trabajo, en el deporte, en todos los ámbitos de la sociedad segoviana, estaba ahí, los políticos tuvimos esa sensibilidad y ya reunía todas las condiciones, y al final es importante porque lo que en ese momento nos parecía como algo anecdótico, que a ella le hace mucha ilusión porque lo sé, porque lo transmite y cada vez que puede lo dice, pero que es un triunfo, como ella dice, es un triunfo de la mujer en el deporte. Hasta ahora ningún pabellón tenía nombre de mujer, con lo cual también nos hace ver pues que Segovia necesitaba pues un poco de avance, ¿no? Y no será el último. Yo confío en que otros deportistas, bueno, aquí está Javi, que como no vayas a las Olimpiadas le voy a dar un cachete, y Elena Herrero, que bueno, pues en triatlón, y algunas otras deportistas que pueden tener opciones o que están a un nivel internacional y que algún día a lo mejor puedan conseguir otro pabellón. El día que haya el 50% de pabellones de mujeres y de hombres, ese día os puedo asegurar que se habrá consolidado, porque va con mucho retardo el que te pongan un pabellón. Muchas veces has fallecido, otras veces pasan muchos años, entonces el día que haya un 50% de pabellones de mujeres y de hombres en Segovia, ese día pues la integración de la mujer en el deporte pues estará completamente superada. Yo sé que hay una cosa que a María le hace especial ilusión de ese pabellón, y es que desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche esté lleno de niños practicando deporte, ¿verdad? Una buena gestión. Sí, es un pabellón que no es para realizar grandes eventos, grandes espectáculos deportivos, que es el caso del Perico Delgado, sino que es un pabellón para moverse y para practicar. Entonces a mí la verdad que cada vez que voy y veo que el lleno es prácticamente absoluto, pues me pone muy contenta. Sí. Vamos a ir terminando, pero antes pues quería también... Ahora iba a decir una cosa, dale, sí. Dale. No, es que hay una infraestructura que está a punto de acabar, así que animaros los que podéis ser olímpicos, que está el Colegio del Peñascal, el pabellón del Peñascal, que está ahí empezándose, que se va a acabar pronto, con lo cual que se animen, que Londres 2012 esté ahí y que nos faltan nombres para poner pabellón. Precisamente de eso quería hablarle a Javi, porque bueno, nos ha contado que está pasando por un momento complicado con esa lesión, que bueno, está siendo más larga de lo que creías, pero también nos has dado una buena noticia, que en 1 o 2 semanas crees que vas a poder empezar otra vez. Te has lanzado este año un nuevo reto como es el maratón, se ha frustrado un poquito por esta lesión, pero seguramente vas a empezar con las mismas ganas después, ¿no? Sí, la verdad que es un reto que me planteó mi entrenador pues a finales de la temporada pasada. El hecho, pues sobre todo la posibilidad, pues el objetivo de Londres 2012. Porque para acudir allí en las pruebas que disputamos nosotros el nivel africano pues es altísimo, y las mínimas que está poniendo pues tanto la IAF como para ir a una Olimpiada pues está en tanto 5.000 como en 10.000 pues son realmente exigentes. Entonces está la posibilidad de la maratón. Mi entrenador me ha dicho que tengo muchas cualidades por los test que me han hecho, por un poco mi fisonomía de carrera. Entonces, pues bueno, ese era el objetivo. El primer objetivo era lanzarme a la maratón, encima en Londres, iba a ser la semana que viene, el 17 de abril, en el mismo sitio. Pero bueno, las lesiones y la verdad que la preparación, que es tan exigente con tantos kilómetros y compaginarlo con competiciones, pues es difícil. Pero bueno, está claro que no me voy a rendir. De hecho, pues bueno, si va todo bien, está pensándose en correr la maratón de Berlín a finales de septiembre, o si no, pues correrla para la temporada que viene, que sería marzo-abril, pues eso, de cara a buscar una plaza para los Juegos Olímpicos de Londres. Así que bueno, ahí estamos, la verdad que muy ilusionado, porque era una prueba que me hace pues especial, porque es la prueba reina de la Olimpiada, siempre se dice, y bueno, pues la verdad que los entrenamientos iban muy bien, me iba encontrando fenomenal. Entonces pues bueno, me he quedado un poco a mitad de camino, pero vamos, que lo tengo en mente, y bueno, como ha dicho Javi muchas veces, que hay que ser olímpico para llevarse ese nombre, y la verdad que pues es una motivación para poder seguir. Y ya te digo, a ver si todo va bien, sobre todo el hecho de que respeten las lesiones para mí es lo fundamental, porque esa continuidad es la que te hace poder llegar ahí. Lee esto en voz alta para que no creas que me lo invento. Animos desde Facebook a Javi, que es una máquina. Vale, para que veas que no me lo invento, ¿eh? Así que con eso, si os parece, lo vamos a dejar así. Mucho ánimo, Javi, en esa lesión. José Luis, mucha suerte con ese equipo de selección nacional de ciclismo. Y María, pues en la universidad ya seguimos tus estudios, tus cosas, así que ya nos darás más noticias. Javier, muchas gracias también por haber estado con nosotros, y a ustedes hasta el próximo jueves.